El conocido periodista Daniel Matamala lanzó una columna que fue bastante controversial y que generó muchas discusiones en las redes sociales, asociado a la compra que hizo Elon Musk de Twitter, hablando que esto era una concentración de poder inaceptable, que cómo lo podía tener una sola persona eso, y bien molesto con la situación, ¿no? Siendo que antes había mucha más censura en Twitter y que lo que ahora está implementando Musk es decir que puede haber todo tipo de discurso sin diferenciar de tendencia política y que se va a respetar la libertad de expresión. Y parece ser que la falta de censura en esa red que vendría es lo que gatilló esta sensación de ofensa y de alerta de muchos sectores principalmente asociados a la izquierda a nivel internacional en numerosos países. Y Matamala no es la excepción. Y prácticamente da a entender, aunque no lo dice directamente, quería ser el Estado el que se encargue de esa situación, ¿no? Siempre lo da a entender con, no lo dice directamente, pero con sus dichos. Y vamos a ver lo que significaría eso. Vamos a ver también las críticas que se pueden hacer porque realmente es una pésima opinión de Matamala, que como es costumbre en general empuja cosas que hace sonar como razonables, pero que llevan a caminos sumamente totalitarios. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecerle a la suscriptora Gema Peña S, que se convirtió en la suscriptora más reciente en decir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Elon Musk, ¿superhéroe o supervillano? Así se llama la nueva columna de Matamala, en la cual criticó mucho la compra de Elon Musk, ¿no? Y hay que entender el contexto en que esto se da. Esto se da en un contexto en que Elon Musk compró Twitter y dijo que iba a hacer cambios en la red social. Uno de ellos, por ejemplo, fue mencionar que no iba a haber más bots dentro de la red social y que todas las identidades personales de las personas se iban a tener que comprobar. Entonces, para ver que no hubiera justamente propaganda a favor o de un lado sin que hubiera identificación personal, al mismo tiempo que anunció que la libertad de expresión se iba a respetar por completo. Eso significaba que no por tener una opinión que podría ser impopular se te iba a censurar en la red social, ya que Twitter, al igual que otras redes sociales, tiene numerosas censuras para discursos que no se consideren políticamente aceptables. Y uno de los casos más controversiales fue la censura que se hizo a Donald Trump, que fue presidente de los Estados Unidos y que sigue censurado en esa red social, en gran medida por presión del mundo político dentro de principalmente la izquierda estadounidense, y que finalmente la red social cedió, ¿no? Y él va en la dirección de parar eso. Al mismo tiempo que anunció que iba a ser gratuito Twitter de ahora en adelante, igual como es ahora para personas, pero que para instituciones estatales como también privadas y de gran tamaño les iban a cobrar, igual que políticos, por estar ahí. Entonces como que le da un golpe bien fuerte tanto a los estados de distintos países como también a figuras políticas con cargos electos para estar en la red social, y molestó a muchas personas por esa serie de razones. Pero principalmente es la falta de censura que va a hacer lo que principalmente generó una molestia a nivel internacional de muchos sectores bien estatistas y colectivistas. Porque antes Matamala no se ofendía con la red social cuando había tanta censura, y también nos lo veíamos haciendo columnas criticando a los dueños anteriores de Twitter, que eran varios, pero dentro de ellos se encontraban príncipes de Arabia Saudita, un país teocrático y sumamente duro y autoritario, aplastando los derechos humanos, islámico y fundamentalista, y numerosas figuras bien cuestionables. Pero ahí no pasa nada. Pero ahora que lo compró Elon Musk, no, totalmente ofendido. Ahora, ¿cuál es el rol principal del argumento de Matamala? Que suena razonable, pero está sumamente desviado con su argumento, bien sofista lo que hace. Él argumenta que no es buena la concentración del poder. Ya uno escucharía eso, ya, perfecto. Pero que por eso da a entender que no es bueno que lo compre una persona Twitter y que eso no debería permitirse. Y que por lo tanto como que eso se debería evitar. Y no lo dice directamente, pero da a entender que el Estado debería encargarse. Y enfoca, por ejemplo, también habla de redes sociales como Facebook o Suma y Sigue, Twitter y ahí más adelante. Ahora, ¿qué pasa con lo que dice él? Que tiene un enfoque que suena razonable, pero lo que está proponiendo lleva a niveles de autoritarismo sumamente altos. Y vamos a ver que incluso en Estados Unidos se está empujando cierto autoritarismo que esperemos que se rechace. Pero él critica porque dice que es un monopolio y que no puede ser que una persona controle una red social. Ahora pasa algo con las redes sociales.
no duran para siempre. Él habla de Mark Zuckerberg y Facebook. Mark Zuckerberg sigue teniendo mucho dinero, pero tuvo una caída muy grande comparado a lo que era antes. Y Facebook tiene una decadencia muy notable. Ahora sigue siendo una red social que influye, pero de aquí a unos años, o posiblemente una década, probablemente sea una red social que vaya muriendo, porque ha ido perdiendo participación, se ha quedado en un grupo de personas cada vez mayor, los más jóvenes no la usan demasiado, y simplemente eventualmente va a desaparecer. Hay redes sociales que antes se usaban mucho, o medios de comunicación entre personas, pero que después cayeron. Messenger, por ejemplo, se usaba mucho y después decayó por completo. MySpace era súper popular hasta que dejó de serlo. Y así funciona con las redes sociales, ¿no? Pero a él, como le gusta usar Twitter y ahí está bastante, no puede ser, no puede ser. El Estado tiene que intervenir. No lo dice directamente, pero por supuesto lo da a entender. Y el problema con lo que él dice es que como no, la concentración de poder no puede estar en manos de una persona. Pero es que es una compañía privada y eso lo hicieron privado. Y si alguien lo controla, lo compra y lo puede vender. Y tienen sus propias reglas y está bien porque es de propiedad de individuos que lo compraron, lo vendieron y ponen sus propias reglas. Y está completamente bien, por propiedad de cada una de las personas que lo compró o que lo vendió, suma y sigue. Entonces, él lo que está proponiendo en alternativa es que dice, no se puede concentrar. Al final, solo porque no, le gusta que esa red social no la controle a alguien como Elon Musk, porque va a dar mayor libertad de expresión. Se entiende por toda la molestia a nivel internacional. Y a entender que hay que desconcentrarlo. ¿Cómo? No lo dice. Pero tomando en cuenta las indirectas que lanza, sería a través del Estado. Que en gran medida es lo que está empujando ahora Estados Unidos con lo que llaman una comisión para la desinformación. ¿Y qué significaría esto? Que sería prácticamente un ministerio de la verdad. Una ley de medios, que el Estado controle qué es verdad y qué no. En Estados Unidos están empujando. Esperemos que se rechace, probablemente se va a rechazar. Muy similar a lo que pasó aquí, por ejemplo, con Daniel Jadwe, que también hablaba de la ley de medios. No, que las redes sociales no pueden decir cualquier cosa, hay que controlarlo. No puede ser, no puede ser. Y que ya hay ejemplos en países donde el Estado controla las redes sociales o tiene intervención en ellas. Y son países sumamente totalitarios. El mejor ejemplo es China, que controla todas las redes sociales, tiene una intervención directa, censura mensajes, la utiliza para poder determinar a personas contrarias al gobierno y los mete presos o los manda a sus campos de reeducación. Sumado a eso está el tema del sistema social chino, que te ponen puntajes por las cosas que haces y si das opiniones controversiales te pueden empezar a perjudicar la vida y al final se quita toda libertad de expresión y toda la población está subordinada a los deseos del gobierno autoritario de turno. Peligroso. Y el gobierno ruso, que tanto se ha criticado en la actualidad con justa razón, está también tratando de transitar en sus redes sociales a un modelo chino, que es un poco lo que se va a entender con esa intervención. Las redes sociales surgen y caen. Muchos de lo que eran redes sociales hace algunos años después van a caer. De la misma manera que surgen nuevas como TikTok, que surgió y antes nadie lo estaba utilizando y surgió de la nada. Y ahí surgirán otras y otras caerán, es lo que se da. Y el problema no es la concentración de poder per se, es la concentración de poder ilegítima. Toda actividad humana tiene concentración de poderes mayores o menores. La mentalidad de Matamala es una mentalidad bien estatista, ¿no? Porque dice como que esto fuera más, tiene que ser más colectivo, más de todo, o sea, más estatal. Pero lo que pasa es que el problema es de dónde surge esa concentración de poder. Por ejemplo, un futbolista adquiere mucha riqueza si le va bien. ¿Eso da poder? Por supuesto. Pero es una riqueza legítima porque la obtuvo con su esfuerzo de surgir. Es una buena riqueza y una concentración de poder natural. ¿Da una concentración de poder, por ejemplo, que un padre o una madre le dé órdenes a su hijo? Por supuesto, una concentración de poder que se da con respecto al hijo y que el hijo le obedece. Y una concentración de poder natural que se da justamente por haber tenido el hijo. Pasa también con el tema de un empleado con respecto al empleador. Alguien funda una empresa, se esfuerza, crea su negocio, una panadería, y el trabajador le hace caso al hacer el trabajo. Sí, es una concentración de poder, pero es natural. El problema no es la concentración de poder per se, sino las concentraciones de poder artificiales o ilegítimas. Una crítica que se le podría hacer a Elon Musk o a grandes magnates que él mencionó son sus vínculos con el Estado, los subsidios que reciben, todos esos acuerdos, porque eso es puro corporativismo. Eso sí es criticable, porque es concentración de poder ilegítima. Uno podría criticar en Chile, y que él menciona casos, a todos aquellos que son de esos grupos corporativos que han obtenido su riqueza con leyes especiales del Estado, subsidios del impuesto de los trabajadores chilenos para mantenerse, pasa con las forestales chilenas, porque no es algo que surgió de manera natural,
con su esfuerzo, con negocios así, sino a través del Estado, y que con su monopolio de la fuerza ilegítimo le sacó el dinero, ese robo legalizado que son los impuestos, a la población para obtenerlos ellos una parte de ese dinero. Eso sí es criticable, porque es una concentración de poder ilegítima. El problema, al igual que con ese tema de los monopolios, no es el monopolio en sí o la concentración de poder en sí, sino que es de dónde surge esa concentración de poder, de dónde surge ese monopolio o de dónde surge ese negocio. El problema no es tener plata tampoco, el problema es cómo obtuviste esa plata. Es muy distinto a alguien que se esfuerza por su dinero a alguien que lo consigue, por ejemplo, robándole a otro. Es muy distinto a aquel que tiene éxito y llega a lo más alto por su esfuerzo y sin ayuda del Estado, sino por su propio esfuerzo y levantarse, a aquel que lo consiguió por leyes que le dieron un monopolio artificial o que le pasan una empresa a dedo, como pasó con Ponce Luis Oquimich, que se lo pasó Pinochet. Es el origen. Es muy distinto. Es muy distinto conseguir un auto comprándolo con tu dinero que robándoselo a otro. Ambos tienen un auto, pero cómo lo consiguieron es distinto. Ahí está el problema. Ahí está la diferencia entre la riqueza legítima y legítima. Pero a Matamala no le importa eso. No le importa. No le importa. Al final es como, no, lo tiene este. No se puede. ¿Y antes se indignaba? No. Pero al final los pensamientos que él dice, aunque en principio podrían sonar razonables, no concentrar el poder, te viene la pregunta. Entonces, si los particulares, los individuos no pueden fundar sus empresas, no pueden crear temas tecnológicos, no pueden hacer cosas y tener éxito y manejar ellos porque lo compraron o lo hicieron, etc., ¿quién controla ese poder? Y ahí entra el tema, el Estado. ¿Y cómo lo controla el Estado? Ley de medios, ministerios de la verdad, que aquí lo llaman la Comisión contra la Desinformación, un ministerio de la verdad, que se controla qué es lo correcto o no, sistemas como el chino de control total a nivel social, o intervención del mundo político en las redes sociales, que al final los políticos están a decir qué puedes decir y qué no, que se censura y qué no. Y es meter al Estado, porque al final todo esto lleva al estatismo a controlar la vida de las personas. Es una... hay que estar bien atento porque Matamala, y le han hecho varias respuestas en las redes sociales sobre eso, que creo que le han respondido bien y lo dejaron bastante mal, utiliza un discurso, y en general es así con su argumento, que suena razonable. Es como un sofismo que utiliza, y como que usa ambigüedades y criterios de autoridad y mensajes al voleo, para empujar después políticas que, aunque suenan bien, llevan, si uno ve sus consecuencias lógicas, a elementos sumamente totalitarios con el tiempo. Porque si uno ve lo que está tratando de decir en el fondo, lleva a un nivel de intervención en la vida de las personas y de intervenciones ilegítimas por parte del Estado sumamente grande. Es una cosa lamentable. Entonces me agrada mucho que haya habido tanta controversia y le hayan respondido tanto por esta columna. Y él se suma a esa masa de periodistas que han habido en todos los países, en Argentina, en Perú, en Estados Unidos, en todas partes, que con esto se ofendieron porque llegó a comprar a alguien, que aunque es un corporatista, porque Elon Musk tiene vínculos corporatistas bien malos a lo largo del mundo, y vínculos con el Estado de subsidio, etc. Pero más allá de eso, que llegó con la propuesta de decir, oye, voy a censurar menos en Twitter, va a haber más libertad de expresión, y vamos a fijarnos que no haya justamente ejércitos de bots atacando. No parece un mal cambio. Uno podría criticar a Elon Musk por otras cosas, por vínculos con estados, el tema que hace en África, o sea, hay una serie de cosas que uno podría criticarle. Pero este tema no es uno de ellos, realmente no es uno de ellos. Y que Matamala se haya indignado por este punto con el tema de las redes sociales muestra ese totalitarismo que tienen por debajo muchas de estas personas que suelen hablar de dignidad o de libertad, pero que en el fondo la conclusión lógica de lo que dicen lleva a sistemas sumamente nefastos. ¿Pero qué les parece lo que habla Matamala eso de la concentración del poder? Todo eso coméntenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.